¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Consciente y con Presupuesto. En el video, o más bien podcast, audio del día de hoy, quiero contarles un poquito la historia de cómo terminé yo almacenando alimentos. No puedo decir que soy una preparacionista porque me hace falta mucho camino por recorrer y no tengo la facilidad de contar con muchos recursos que los preparacionistas sí tienen, pero lo que sí intento es que no me falte la comida y eso tiene su larga historia. Este video es adicional a los que quiero publicar eh, todos los domingos, como ustedes saben, y espero que les ayude a convencer a otras personas de la importancia o por lo menos a entretenerse un ratito escuchando mi historia. Intenté grabar este podcast antes y cuando escuché la historia yo misma no entendía eh, los cambios en la historia por los cuales llegué a comenzar a almacenar alimentos. Por eso le voy a dar un poquito de estructura y básicamente la dividí en 4 etapas de mi historia almacenando y porque comencé a almacenar alimentos. La primera es cuando yo tenía una etapa en la que tenía un trabajo fijo, bastante entre comillas, una jornada larga, o sea, no trabajaba 8 horas, ¿verdad? Trabajaba muchas más. Era un trabajo físico bastante cansado y además muchísimas horas de tráfico. Yo para ese entonces, tráfico de mi trabajo para mi casa. Yo para ese entonces, pues, manejaba mi vehículo y pues tenía que tener el mantenimiento del vehículo, la casa, mi hijo. Entonces, sí eran unas condiciones bastante um, comprimidas. Bueno, en este contexto de mi historia, yo ya estaba en despensa. Además, dejaba cierta cantidad para los gastos. No lograba llegar a fin de mes. Finalmente tenía que prestar para llegar a fin de mes. Se desperdiciaba mucha comida en casa. No, pues supongo que mi mamá era de unas costumbres diferentes o de otra visualización de hogar y pues no tenía eso de resguardar, de proteger la comida a pesar de los pesares. Nunca antes, mejor dicho. Y entonces yo tampoco tenía la nitidez mental o la tranquilidad para ver lo obvio y era de que se estaba desperdiciando mucho y no había ningún recurso. Además, yo soy muy especial para comer y eso hacía que mi mamá se molestase bastante y pues yo para no molestarla terminaba comiendo en la calle. Entonces era como un triple gasto, la despensa, el gasto diario y además el gasto personal por comer en la calle para que mi mamá no se enojara. Y a mí me costaba mucho hacerme mi propia comida en casa porque yo me levantaba a las 3:30 de la mañana y regresaba a mi casa tipo 9 de la noche en el tráfico. En alguna temporada de estas me quedé sin carro finalmente y pues a veces llovía y bueno, no es una tragedia griega, pero yo lo que quiero es que comprendan el contexto para que entiendan que se necesita claridad mental, tranquilidad para poder tomar decisiones. Luego hubo un evento en el que hice clic, pero eso en una etapa siguiente, porque todavía me costó más tiempo darme cuenta precisamente por este cansancio mental que les digo, y emocional y físico además. Tuve que dejar, o más bien me dejaron de mi trabajo, entre comillas, fijo, pero ya yo tenía otro trabajo, incluso yo tenía 3 trabajos en algún momento, yo ya tenía algún trabajo extra, me quedé como con ese trabajo que era más bien intermitente y pues este trabajo era por contrato, no era demasiado, pero era ahí una tabla salvavidas. También tenía que gastar bastante, o sea, los gastos se quedaron igual, pero los ingresos disminuyeron, ahora que lo veo desde otra perspectiva. Y al quedarse igual los gastos y bajar mis ingresos, la cosa pues se puso peor.
Para no hacerle larga la historia, en algún momento de esta etapa yo tuve un momento familiar bastante divergente y me di cuenta que yo tenía que darme eh, el espacio para poder administrar yo mis alimentos y darme cuenta en dónde se me estaba yendo el dinero porque yo no iba a ninguna parte. Me di cuenta que se desperdiciaba mucho. No les voy a negar, me entró cierto dolor profundo por ese desperdicio, sobre todo porque me costaba tanto. Y tomé un poquito las riendas, comencé por lo menos a concientizarme de las cosas, tomé un poquito las riendas. Me costaría mucho más comenzar a almacenar los alimentos. Como mi trabajo era intermitente, había meses en los que yo no ganaba dinero y tampoco tenía comida porque pues normalmente iba al día o incluso menos que al día, ¿verdad? Endeudada. Y al pasar esto, pues sí me pasó de aguantar hambre porque no tenía a quién recurrir para pedirle ayuda en esos momentos. Y pasé por tiempos bastante difíciles. Cuando yo comencé a averiguar cómo ahorrar más en alimentos, vi videos muy buenos, comencé a aplicarlos, comencé a organizarme, comencé a resguardar. Lo primero que hice fue una de las cosas que les dije en mi reto, eh, que se los dejo por acá si no lo han visto, en la esquina superior derecha, y fue dejar de desperdiciar, porque yo no tenía más dinero, de hecho tenía menos dinero. Y aún así se seguía desperdiciando. Entonces, cuando yo tuve ese momento divergente en mi casa, yo comencé con las riendas y dije, ya no voy a desperdiciar. Y comencé a guardar todo aquello que no se desperdiciaba de una manera responsable. Por lo tanto, en algún momento tuve un excedente y me di cuenta que tenía ese excedente y yo me puse muy feliz. En esos meses que yo no trabajaba, también eran los meses más difíciles porque iniciaban los ciclos escolares. Y bueno, yo tuve ahí unas poquitas porciones de alimentos que tuve que administrar y estirar casi al punto de la tacañería para poder tener y que nos alcanzara y no volver a aguantar hambre como un par de años atrás. Así que eso me fue un poderoso estimulante para mí, el ver que si me administraba y no desperdiciaba, podía darle de comer a mi familia en momentos difíciles en donde no tenía dinero para comprar comida. Y me recuerdo que las porciones se veían en el congelador muy ordenaditas y hasta fotos les tomé porque me pareció muy, muy revelador, me sentía muy orgullosa. Era una cosa muy tonta, pero yo me sentía orgullosa. En ese año, yo hasta 9 meses después tuve la oportunidad económica de comprar algo ya directamente para almacenar. Recuerden que yo lo que hacía era no desperdiciar y resguardar. Entonces comencé con una bolsa de garbanzos extra porque yo como mucho garbanzo. Y ya, no tienen idea lo feliz que me sentía ver esa bolsa de garbanzos adicional ahí. Um, la resguardé, comencé con una lata de atún, una bolsa de arroz y al siguiente año pues la pasamos menos peor. Yo ya tenía unas pequeñas reservitas, tuve tiempo para ahorrar unos 4 meses más o menos en comida y almacenar así propiamente dicho comida durante 4 meses y me alcanzó esos 4 meses para estar tranquila durante los 2 meses que no tuve trabajo y con las alcancías, con el ahorro de las alcancías porque también formé ese hábito, lograba pagar así como que el internet y las cuentas de un mes y ya me quedaba yo ahí un poquito estirada para el siguiente, pero por lo menos uno de los meses había quedado salvado. Ese año pues seguí juntando comida y juntando comida tuve, y esta es la siguiente etapa, la tercera, perdón si no se dieron cuenta en la segunda, pero era cuando comencé con el trabajo intermitente. En la tercera etapa, pues se me dio la oportunidad. Esa es una historia muy interesante. Se me dio la oportunidad de firmar un contrato por todo un año. Digamos que yo ese año no iba a tener el problema
de la comida, del trabajo intermitente, pero mi mamá estaba más grave. Entonces yo comencé a almacenar alimentos ya, digamos, por mayor con mis posibilidades. El, el, en el momento que yo firmé el contrato, yo tenía una reserva de alimentos pues modesta, pero logré superar el mes porque pues yo a mí me pagaban mes a mes y después de facturar uno tenía que esperar 15 días, entonces básicamente era más o menos como un mes y medio lo que yo tenía que esperar para que me pagaran y todo ese tiempo de espera lo aguanté muy bien, muy bien, comiendo ya no de manera tacaña, sino de una manera normal en casa. Pues bueno, así empezó ese año, ¿no? Yo ese año fue el año en el que yo comencé a guardar comida ya por mayor y comprar de manera anticipada en cantidades grandes, aprender a almacenar bien. Y ese año, el año pasado, en octubre, comenzó la crisis de mi mamá. Al mismo tiempo, mi hijo le dio apendicitis y yo pasé por unos momentos muy malos en octubre del año pasado, noviembre y diciembre, aparte de la pandemia. Y logré que la comida no fuera por lejos ninguna preocupación. Había de todo en la casa, había de todo absolutamente y todavía quedó para, para los meses más difíciles, donde no tenía trabajo y había pasado por unos gastos súper fuertes. Afortunadamente, como el año pasado tuve trabajo o contrato por un año, logré también ahorrar y muchos de los ahorros me sirvieron un montón para la situación de mi mamá. Aún así, yo tenía el colchón económico y de alimentos para, para poder subsistir hasta marzo, que fue mi primer pago de este año. Entonces, si se dan cuenta, bueno, y ahorita pues ya estoy en otra etapa, en donde sigo con el trabajo intermitente, esa sería la cuarta etapa. Tengo unos ingresos más bien modestos, trabajo desde casa, tengo la dicha de comprar todavía pues lo que yo llamo por mayor, ¿verdad? Tal vez no es el por mayor que ustedes imaginan, pero sí presentaciones de compra más grandes, nunca compro por emergencia, siempre compro en ofertas, nunca se acaba nada en la casa, o sea, si está a punto de acabarse, yo veo si hay alguna oferta y, y compro el suministro, ya sea 2 o 3 de ese producto, si es muy buena oferta. Estoy muy al pendiente de eso y cotizo mucho en supermercados en línea y en supermercados físicos para siempre estar pagando el menor precio posible y poder comprar una presentación grande para siempre tener. Nunca me quedo sin comida. Y me sirvió tanto para aceptar esa oportunidad del contrato por un año, como para, que fue una oportunidad bonita, como para sufragar las cosas que necesitó mi mamá y en dinero y en comida. No subestimen el valor de los pequeños esfuerzos sumados en el tiempo, porque se están privando de la maravillosa experiencia de darnos cuenta que sí podemos. Gracias por escuchar. Hasta el próximo video.